Muy buenas a todos despertados. Espero que hayáis pasado ya las fiestas felices con los vuestros. Hoy quiero hacer un vídeo como el que hice en el anterior, un poco más distendido, no tanto teórica y tan denso. Quiero también hablar de cosas que nos puedan interesar y cosas que sean más livianas y más normales de hablar y de comunicar y de compartir. Y bueno, pues hoy me apetecía hablar de lo que es las canalizaciones, lo que es el proceso de canalizar o el don de canalizar, ¿vale? Canalizar es el método o el proceso donde nosotros conectamos con información que nos viene del universo, del cosmos, de nuestros ancestros, de nuestros seres de luz, ángeles, arcángeles, todo lo que es información divina, que a veces puede ser para nuestro propio beneficio o a veces es información que es necesaria para transmitir pues al resto de almas que estamos ahora mismo pues compartiendo esta experiencia terrenal, ¿vale? ¿Es un proceso o es un don? Tampoco me gusta llamarlo don, porque don es una cualidad que tienen algunas personas y esto es un proceso que podemos tener todos, que tenemos la facilidad y la facultad de poderlo tener todos. No hay una exclusión, no hay ningún tipo de requisito para poder hacerlo. Simplemente es la manera más fácil de conseguirlo es entrar en silencio y preguntarnos, hacernos preguntas y esperar esas respuestas. Sé que para muchos al principio uno se siente bastante absurdo porque quedarte en silencio y hacerte preguntas y esperar pues que o alguien te conteste pues parece un poco una situación como poco graciosa. Pero sí es cierto que a medida que lo vamos interiorizando y vamos entrando en una vibración y empezamos a tener esa necesidad de contestación o de respuestas a esas preguntas que a muchos de nosotros nos inquietan, es cierto que empezamos a recibir, ya sea a través de imágenes, a través de palabras, empezamos a recibir ciertas respuestas, porque la canalización no solo es recibir mensajes, puede ser a través de palabras, puede ser a través de pálpitos, a través de imágenes, a través de números, como por ejemplo hablamos de las sincronicidades numéricas. La canalización se puede recibir de muchas maneras, ¿no? Quizá la que más hoy en día se ve en estas plataformas es la recepción de mensajes divinos, ¿no? Mensajes del universo, mensajes de nuestros seres de luz, ¿no? ¿Qué es canalizar y cómo lo vamos a conseguir? Pues con práctica. No quiero decir con esto que uno se siente la primera vez, se quede en silencio en una meditación, por ejemplo, haga preguntas y empiece a recibir mensajes y mensajes y mensajes. No, eso es practicando, insistiendo, teniendo constancia, empezaréis a ver que se os empiezan a venir imágenes o se os empiezan a venir números, numerología, que a lo mejor para vosotros tienen un significado o que le encontráis un significado o una respuesta a aquello que habéis preguntado, o cuando ya es más directo que recibís un mensaje, ahí ya la confirmación es mucho más real. Yo os voy a hablar de cómo yo empecé. Yo empecé cuando desperté, nada más despertar, encontré mucha información, encontré muchos canales donde hay grandes canalizadores a nivel de España, pero también a nivel mundial. Eh, Me interesó bastante el tema, más que todo por la inquietud esta de tener respuestas a preguntas que nos hacemos, preguntas existenciales, ¿no? Y donde crees que, pues a lo mejor ahí es donde te van a poder responder aquellas preguntas que a lo mejor otras personas pues no tienen una respuesta que a lo mejor nos convence a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo empecé con la meditación, hice una primera meditación guiada, donde era una meditación para contactar o para conocer a tu guía espiritual. En esta primera meditación guiada, yo tuve una experiencia, la verdad, que muy bonita, muy bonita. Yo tuve la gran suerte
y como muchos más lo han tenido también, porque no soy único en esto, sino que tuve la gran suerte de conectar con el Hijo del Creador, con Jesús de Nazaret. Se me presentó como mi propio guía. Sí es cierto que a lo largo de mi vida yo he tenido un vínculo relacionado a su vida, he tenido una conexión muy grande y nunca he sabido el por qué. Yo siempre he sido cristiano, siempre he rezado, pero como ya os dije en el vídeo anterior, no creo en la iglesia ni en aquellos que representan el mensaje del Padre. Pero yo desde siempre pues había tenido una conexión con esta imagen, con esta figura muy grande. Pero bueno, siempre había quedado pues como algo curioso y nunca le había dado más importancia de la que en aquel momento yo pensaba que tenía. Entonces, a través de esta meditación yo conozco a Jesús, Él se me presenta como mi guía. Recuerdo que la sensación era una sensación de paz, de armonía, de luz, de amor increíble. La verdad que fue una sensación muy extraña en aquel desconocimiento mío. Era como si hubiera tomado algún tipo de sustancia que me habría llevado a un viaje psicodélico. Para que os hagáis un poco una idea, la percepción cuando empezamos con el tema de las canalizaciones, de los guías y guardianes y todo esto, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia muy rara, muy cuestionable. Pensar que yo soy una persona que soy muy racional, que intento buscar siempre la parte racional o la lógica a todo aquello que me sucede. Y recuerdo que en esa primera meditación, en un momento de esa meditación guiada, la voz que hablaba en off decía que ese guía nos iba a obsequiar con un presente y en mi supuesto viaje, en mi supuesto contacto con mi guía, Jesús me entregaba una gema azul. Que quede constancia que yo no entiendo nada de gemología ni de piedras, no ha sido un tema que a mí me haya llamado ni despertado la curiosidad nunca. Y yo en esa meditación, pues él me entregaba una piedra azul y me decía que esa piedra sería la causante de que yo pudiera expresarme mucho mejor de lo que había hecho hasta en aquel momento y donde me serviría para poder transmitir muchos mensajes, ¿no? Esa meditación termina con una sensación muy bonita, con una visión de él mucho más cercana. Y lo primero que pasa, pues debido a mi carácter racional, pues empiezo lo primero de todo a negarlo, a negar esta experiencia, a pensar que ha sido producto del momento, de esa necesidad de saber, de esa voluntad de querer que pasara algo. Entonces yo lo niego, pensando que estoy encontrando una parte racional a esto que ha sucedido. 2 o 3 días después de este suceso, no sé por qué yo tomo la decisión de que, bueno, que ya que me han regalado esta piedra en esta meditación, ¿no? En este viaje tan bonito, pues que tampoco perdía nada por buscar información sobre esta piedra. Y si la encontraba, porque al fin y al cabo para mí era una piedra, una gema azul, no sabía ni qué tipo de gema era, ni nada, porque conocía pues lo que podemos conocer cualquier persona hoy en día, pues por el tema de joyas, de anillos, de colgantes, ¿no? Decidí buscar esa información, buscar esa piedra y que si la encontraba, pues me adquiriría una por decir, bueno, pues ya si me la han dado por tenerla, pues no pierdo nada. Y entonces, bueno, pues después de buscar mucho porque no encontraba esa piedra, eh, al final doy con ella. Es una piedra que podéis buscarla en internet, se llama la Iolita Azul. Es una piedra que viene desde de Egipto y bueno, cuando busqué, porque si sabéis, la gran mayoría de estos portales donde se venden piedras o gemas, si la piedra tiene algún tipo de cualidad, pues te describen, ¿no? En estas páginas donde se venden. Me ponía pues que era una piedra que servía de protección,
para aquellas personas que les costaba expresar todo aquello que llevaban dentro, ¿no? Y ahí ya fue la primera vez que dije, bueno, casualidad, no casualidad. Claro, en aquel momento pensabas que era casualidad, cuando realmente era una causalidad, ¿no? Pero ahí ya me despertó algo, ¿no? Esa coincidencia de que en esa visión que yo tuve me dijera Jesucristo que era para esto, y que yo busqué en internet, y cuando encuentro, después de buscar bastante, encuentro esta piedra, y en la descripción de la piedra, en las cualidades la descripción mística, me dice que esa piedra es justamente para aquello que se me había dicho, pues desató en mí una curiosidad de averiguar más. Entonces, recuerdo que el coste de esa piedra era muy elevado, no como un diamante, pero sí que era un coste elevado en comparación a las otras gemas que yo había visto, y piedras que había también encontrado. Entonces, porque existen las piedras que después, cuando se trabajan, acaban siendo gemas, ¿no? Entonces, piedra natural o piedra trabajada, ¿no? Que es lo que sería una gema, ¿no? Entonces, habiendo visto ya muchas, vi que el valor de esa piedra era, a nivel económico, era bastante elevado. Entonces, seguí buscando, ya sabiendo el nombre de esa gema, seguí buscando. Y aquí en la localidad donde yo resido hay una tienda de piedras y de gemas y de todo lo que tiene que ver relacionado con, con el tema ya lo diré, de piedras antiguas, donde tienen, bueno, ya os lo diré cuando me salga. Todo lo que tiene relacionado que ver con las piedras, ¿no? Fui a preguntar sobre esa piedra, tenían la versión piedra natural, eh, y la piedra trabajada, lo que es la gema, no la tenían. Y la persona que trabajaba allí me dijo que era una piedra que era difícil de encontrar, que era una piedra que tenía un coste elevado, y que por eso pues ellos no la tenían, porque tampoco era una piedra que tuviera mucha demanda. Entonces me hablaron de un puesto en un mercadillo donde una pareja de personas mayores se dedicaban pues a vender ese tipo de artículos, y me aconsejaron que fuera a preguntarles a ellos. Entonces, yo a todo esto, toda esta experiencia de mi visión, la había comentado a mi círculo más cercano, justamente a mi madre, que es con la que tengo también mucha confianza, y es una persona con la mente muy abierta, y sabía que no me juzgaría por comentar, porque esto es lo que pasa al principio, ¿no? Cuando empezamos a tener experiencias, como son situaciones un poco complejas de explicar y un poco difíciles de creer, pues mucho de nosotros lo que hacemos es callarnos, no comentarlo y guardarlo en nuestro interior, ¿no? Por ese miedo del juzgamiento hacia nosotros mismos, o del cuestionamiento, ¿no? Entonces, yo tuve la gran suerte de que puedo comentarle este tipo de temas, y se lo comenté. Unos días antes se lo había comentado, pero aquello había quedado como en una conversación madre-hijo, y ya está. Entonces, eh, fuimos a este mercadillo para ver si encontrábamos esta parada de esta pareja. Y cuando la encontramos, yo noté que cuando yo me iba acercando hacia la mujer de esta pareja, ella ya me miró y sonrió. Pero supuse, pues como supondría cualquier persona, ¿no? Que venía un cliente, y pues el trato que se le da a un cliente, ¿no? Una sonrisa, pero me percaté que ella, acercándome, ella me miró y me sonrió, ¿no? Entonces yo le hablé de esta piedra, yo le pregunté si tenían. Entonces me comentó que tenían un colgante, me lo enseñó, y era un colgante muy, muy pequeño, y tenía una forma, era más diseñado para mujer que para hombre. Y recuerdo pues que le dije que ese en concreto pues no se hacía a lo que yo tenía pensado. Y cuando me dijo el precio, también me dijo un precio elevado. Aproveché y le pregunté por qué ese precio era tan elevado, ¿no? Y yo recuerdo que antes de preguntarle eso, yo le dije que, claro, no sabía cómo explicárselo, y yo le dije que esa piedra me habían dicho que me la tenía que la tenía que tener.
pero yo en ningún momento le dije quién, ni cómo, ni nada, porque no me atreví a explicarle lo que había pasado unos días antes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que le había dicho que me habían aconsejado, que me habían dicho que esa piedra me podría ir bien, ¿no? Y recuerdo que después ya hablando del tema del coste de la piedra, yo le pregunté que por qué esa piedra era tan cara, siendo en comparación con las que tenía ella misma tenía en su parada. Y recuerdo que ella me dijo que si no conocía la historia de esta piedra. Y yo pues la verdad que no, yo había visto la descripción mística para qué cualidades tenía, pero yo no había visto información sobre la piedra. Entonces, al decirle que no, pues ella me dijo que esa piedra era una piedra que había repartido Jesús entre sus 12 apóstoles, que no tiene nada que ver con el pan y el vino. Es una piedra que la había repartido entre los 12 apóstoles. Claro, ahí saltó una segunda alarma en mí, porque qué coincidencia, la primera de las cualidades de esa piedra, que era para que la gente pudiera abrirse y expresarse todo aquello que llevaba adentro, que ya fue la primera cosa que ya me llamó la atención en mí. Y ya la segunda, cuando ya me dice que esa piedra es Jesús, la misma persona que a mí me la entrega en esa meditación guiada, me la entrega, me dice que esa piedra la entregó el mismo Jesús a sus 12 apóstoles. Entonces ya esa coincidencia, basada en mi desconocimiento, porque yo no podía tener ningún conocimiento de esta historia, ya genera en mí un estado, no de nerviosismo, pero sí de incertidumbre y de, ¿cómo lo diría yo? Como de interés por saber más, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa mujer, eh, no sé por qué le volví a decir pues que me la habían aconsejado o que me la habían recomendado o que me la habían ofrecido para que yo la adquiriera. Y recuerdo que esa mujer se me quedó mirando y sonriendo me dijo, te la ha dado él. Entonces yo me quedé parado y claro, o sea, no supe reaccionar porque cuando ella me dice que me la había dado él, yo recuerdo que me quedé callado y entonces cuando reaccionó un poco le pregunté quién me la ha dado. Y ella misma me dijo, Jesús te la ha dado. Entonces la cara que se me quedó, aún la recuerdo, fue como de asombro porque no había conexión como para que esa mujer pudiera saber eso. Entonces yo fui sincero, le dije que sí y ella me respondió que ya lo sabía, que se lo habían dicho. Eso fue uno de los primeros encuentros que tuve con una persona que realmente demostró tener una capacidad o un don o una visión fuera que se escapara un poco fuera de mi lógica. Yo es cierto que a lo largo de mi vida, en varias ocasiones, he tenido situaciones donde hay personas que en su momento que decían tener cierto don, que siempre han afirmado que yo tenía un don. En varios momentos de mi vida hay personas que no me han conocido, incluso personas que yo no he llegado ni a ver, sino conocidos a lo mejor o sea, terceras personas, ¿no? Que me han llegado a decir que yo tenía dones, pero bueno, aquello siempre se ha quedado pues como una anécdota o una casualidad de que gente pues pensaba que a lo mejor se lo diría a todo el mundo, ¿no? Y incluso han llegado a venir a conocerme a mí personalmente para corroborar si realmente yo era esa persona que ellos pensaban que eran y me la han confirmado, pero nunca he querido saber más. Incluso os puedo decir que al principio, cuando me ha pasado una de esas situaciones, me han generado quizá incluso hasta un poco de miedo, ¿no? Entonces, esta persona pues fue la primera en la que yo pude hablar un poco y ver pues que realmente estaba teniendo unas coincidencias con la situación que yo había vivido que realmente eran inexplicables, ¿no? Entonces, bueno, al final adquirí esta gema y es una gema que llevo colgada, la llevo siempre encima. Y a raíz de eso, pues empezó a llamar más mi atención todo el tema del despertar, todo el tema de la conciencia, todo el tema, la parte más mística, la parte más de los dones y tal. Y empecé a absorber mucha información sobre todo el tema de las canalizaciones. Encontré una chica española
que me cautivó enseguida sus mensajes. Podéis buscarla en esta plataforma. Ella se llama Amada Selina. Tiene una escuela y tiene pues un canal en YouTube y tiene un blog, una página web donde ella comparte mucha información. Ella es escritora también, es periodista y es escritora, tiene libros sobre la canalización, sobre el mundo espiritual. Y esa mujer pues me llamó mucho la atención los mensajes que ella transmitía. No sé por qué conecté con ella de una manera especial. Todo aquello que salía por su boca movía toda mi energía por dentro. Entonces tomé la decisión de querer probarlo. En el momento de que yo absorbo esa información y en donde muchas personas, pues todos coinciden en que la cualidad de canalizar es para todos, o sea, todo el mundo tenemos esa cualidad de poder hacerlo, pues yo me intereso y empiezo a probar. Como os he dicho antes, yo no voy a mentiros, las primeras veces, bueno, mentira, las primeras veces, o sea, en el momento que yo decido probarlo, es fascinante porque ya en la primera vez que lo intento empiezo a recibir palabras, mensajes, frases, empiezo a recibir mucho mensaje con una fluidez que yo es que no me la esperaba realmente, no me esperaba tener ese tipo de fluidez en recibir mensajes. Sí que es cierto, como os decía antes, que te sientes absurdo, ¿no? El sentarte en un sitio, ponerte a meditar, el hacer unas preguntas y empiezas a recibir un montón de frases, un montón de información que a lo primero de todo, bajo mi punto de vista racional, lo cuestiono todo. Todo lo que empiezo a recibir en las primeras meditaciones y canalizaciones lo empiezo a cuestionar porque creo que es un producto de mi subconsciente, creo que soy yo mismo respondiéndome a mí mismo pues con lo primero que mi subconsciente, la información que procesa, pues libera y empiezo a cuestionarlo todo, ¿no? Cuando una vez llega el momento en que me empiezan a dar información muy concisa de personajes, sobre todo relacionados con, con la Biblia, con el cristianismo, pero empiezo a recibir también información de personajes que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, pues, como de Quan Yin o de Pleiadianos, mensajes que realmente se escapan de mi invención, realmente, o sea, de un contenido que para mí se me escapa de lo que podía ser producto de mi creación, de mi invención o de mi imaginación, ¿no? Con lo cual la única forma que me queda por contestarme, por asegurarme, es contrastar toda la información que yo voy recibiendo, ¿no? Y esto es un consejo que os doy para todos aquellos que estéis empezando. A medida que vayáis recibiendo mensajes, pero da igual, sean palabras o sean imágenes o sean numerología, por ejemplo, contrastar todo aquello que recibís, ¿no? Yo cuando alguna persona me dice, bueno, ¿cómo se empieza a canalizar, ¿no? Yo, de la manera más fácil que le he podido decir a la gente, pues realmente es sentarte, quedar en silencio, entrar en un trance de calma y empezar a hacer preguntas. Entonces, mucha gente me dice, bueno, es que yo pregunto, pero no recibo ni me contesta nadie, ¿no? Entonces yo lo que suelo decir es, bueno, pues la manera es iniciar una conversación. Yo hago una pregunta y yo mismo desde mi consciente me respondo, ¿no? A medida que yo voy haciendo esas preguntas y yo mismo, sabiendo desde mi conciencia que soy yo mismo que me estoy contestando, veré que esas contestaciones cada vez van cogiendo una forma y una fluidez y un argot, o sea, unas palabras que realmente no son de mi uso cotidiano, de mi forma de hablar. Cuando empezamos a ver que utilizamos palabras, que empezamos a tener una fluidez demasiado rápida para lo que sería una contestación propia nuestra, cuando empezamos a sentir que eso no es nuestro, que eso realmente no lo estamos pensando nosotros, es cuando digo que se está empezando a abrir el canal para poder recibir esos mensajes. Entonces, yo siempre aconsejo empezar a hablar y a respondernos.
Y a medida que vayamos haciendo este ejercicio, llegará un momento que empezaremos a darnos cuenta que esas respuestas que vamos recibiendo ya no son tan conscientes nuestras y hay algo que está tomando parte en esas respuestas, ¿no? Entonces, el otro consejo que doy es que todo aquello que vayáis recibiendo lo contrastéis. Pues si os llega la información de un ser mitológico yo en mi caso, por ejemplo, pues empecé a recibir información de uno de mis primeros guías eh, que yo mismo no tenía constancia de, de su historia que había en la Biblia y contrasté todo aquello que él me iba diciendo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de poder contrastar y para mí fue pues como una revelación de que aquello que yo estaba recibiendo había alguna energía o algo que era fuera de mí, que yo no participaba en ello, que me estaban enviando información. Entonces, yo recuerdo una de las más reveladoras para mí. Yo recuerdo que se me presentó en un momento Kuan Yin, que es una diosa de la cultura asiática. Eh, Recuerdo que a mí se me presentó el típico, por decirlo de alguna manera, el típico hombre oriental con su kimono, con el pelo largo blanco, con un bigote muy largo blanco, con las manos entrelazadas que no se dejaban ver por debajo de las mangas por dentro de las mangas del kimono. Y se me presentó como Kuan Yin. Yo no tenía constancia de esta figura. Y mientras él me hablaba, de golpe porrazo, esa imagen de ese hombre se convirtió en una mujer joven, pelo moreno, asiática. Y yo en aquel momento dije, vale, realmente es producto de mi imaginación, o sea, no tiene explicación que se me presente un hombre y ahora se me convierta en mujer y esto es un producto de mi imaginación, ¿no? Y aparte yo recuerdo que le pregunté, ¿por qué te me apareces como hombre y ahora cambias a mujer, ¿no? Y ella, porque ya estaba cambiada, transformada a mujer, me dijo, no me identifico con ninguno de los dos géneros, ¿no? Perdón, no me identifico, no, me identifico con los dos géneros, me dijo, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento que estaba meditando, dejé la meditación, siempre con respeto, me despedí. Y recuerdo que dije, bueno, esto ya es una prueba evidente de que es mi imaginación. Entonces, como había hecho hasta aquel momento comprobar todo, decidí comprobarlo también. Entonces, buscando en Wikipedia la figura de Kuan Yin, la figura de Kuan Yin, no recuerdo bien si es en la religión budista, una de las derivantes del budismo, no recuerdo en cuál de ellas, me parece que era la tailandesa, recuerdo que, me parece que era así, la tailandesa, estaba representada por un hombre. Cuando esa figura la acepta la religión asiática, la convierten en mujer. Entonces esto lo podéis comprobar porque está escrito en Wikipedia. Pues aquello que para mí había sido realmente un producto de mi imaginación consciente, donde yo había desvirtuado esa imagen a mi antojo del subconsciente, pero a mi antojo de transformarla de hombre a mujer, lo cual generó en mí esa duda y ese convencimiento entonces de que realmente lo estaba yo modificando desde mi subconsciente, pero siendo yo quien lo estaba modificando. Cuando yo leí esa descripción donde me dice que en una primera instancia tiene esa figura, es figura masculina, pero cuando la adopta la otra cultura, la otra religión, la convierten en femenina, pues realmente no me cabía duda. Es que no podía hacer más que reconocer que realmente aquello que yo estaba recibiendo no tenía una explicación humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a raíz de eso, pues todo aquello que yo empecé a recibir, cosas muy concretas, todo lo cuestionaba,
Y hasta el día de hoy no os voy a negar, no voy a decir que el 100%, pero os puedo decir que el 83% o el 85% de toda esa información que yo he ido recibiendo la he contrastado y ha sido verídica, cosa que es lo que siempre ha llegado a reforzar mi creencia en todo aquello que yo iba recibiendo. Pero después ya, cuando hay un momento donde yo se me empiezan a presentar personas desencarnadas, personas que yo no he conocido, que no las he conocido yo, pero que son personas cercanas a mi entorno, donde he podido corroborar que la persona que yo estaba viendo era la persona que me decía ser, por ejemplo, pues familiares míos fallecidos que yo no he llegado a conocer, ni he llegado a ver, porque a lo mejor no habían ni fotografías, y los he llegado a ver, me han llegado a hablar y verlos personalmente y poder describirlos como eran y corroborar con mis familiares si esa persona era así y enseñarme a algún familiar que tenía fotos y poder corroborar que esa persona que yo he visto era la persona que me estaban enseñando en la foto. O por ejemplo tener unos padres de una amiga mía fallecidos, que fue una de las primeras apariciones que yo tuve, que yo no había visto, y poderle describir, primero darle un mensaje para esa persona, para esa amiga mía, darle un mensaje cuando hacía muy poco que uno de ellos había ya fallecido, eh, con todo lo que lleva eso, porque aparte es decirle a una persona que acaba de fallecer un familiar muy querido, muy cercano, decirle que tienes un mensaje de esa persona, eso ya genera un miedo en ti de decir cómo se lo va a tomar o qué va a pensar de mí y el dolor que le puedo llegar a causar. Y, y encima el querer corroborar por ti mismo, por tu propio interés y por tu propio cuestionamiento, el querer averiguar si realmente la persona que se te ha presentado es la persona que dice ser, ¿no? Y en ese caso en concreto, que eran sus dos padres, pues me atreví a hacer lo que ellos me pidieron, de darle un mensaje, y realmente esa persona lo aceptó muy bien, lo aceptó muy bien. Todo lo que le dije que me habían dicho tenía tenía para ella una explicación, y tenía, o sea, veía reflejada las palabras de sus padres. Y cuando yo lo describí, se los describí, le describí la ropa con la que se me habían presentado cada uno de ellos dos, lo más bestia para mí, por decirlo de alguna manera, porque en aquel momento, lo siento por la expresión, pero aluciné, era que esa persona me dijera que esa ropa era la que solían llevar, la que solían llevar. De hecho, me envió fotos, una de ellas con la ropa que yo había visto. Entonces, claro, yo no los había visto en mi vida, o sea, no los conocía, no sabía nada, ni fotos, nada. Entonces, poder describir esas dos personas a su hija y describirles las facciones, los cuerpos, las alturas, describir la ropa con la que yo los veía, y que esa propia hija te reconozca que son sus padres, y que te envíe fotos, y que cuando te envía esas fotos estás viendo a la persona que has visto en esa canalización, pues realmente ahí te deja poco margen para la duda. Entonces, todo esto para mí fue en su momento también un refuerzo para creer en todo esto que estamos todos en esta corriente del despertar, en esta evolución de conciencia. Entonces, ¿qué sirve para sacar en conclusión de todo esto? Primero de todo, que no son imaginaciones, que no son habladurías, viejas historias, forma de tranquilizar la mente humana, la ansiedad, la depresión, ¿no? O el consuelo de tontos, como se suele llamar en muchos países, ¿no? Para quitarnos el miedo a la muerte y toda esa zona oscura que tenemos en pensamientos y creencias que a veces son impuestos por la sociedad.
te sirve para creer que hay vida después de la muerte, te sirve también sobre todo para una labor de obra y servicio hacia los demás, ¿no? El poder recibir personas desencarnadas donde te den un mensaje y tú puedas trasladar ese mensaje a esa persona y esa persona te confirme que lo que tú le estás diciendo tiene mucho significado para esa persona. Todas esas confirmaciones, ¿no? que te ayudan a reforzar esa creencia y ese sentimiento real de cómo uno se siente por poder ayudar tanto a personas encarnadas como a veces también tenemos el lujo y la bendición de poder ayudar a personas desencarnadas para, sobre todo aquellas almas que a lo mejor están en un bajo astral y que no han trascendido a la luz y los puedes ayudar a conseguir ese proceso y esa transición. Entonces, todo eso te llena de una satisfacción personal increíble. Sientes que, sobre todo para gente como yo, ¿no? Que a lo mejor nos sentimos muy desubicados en esta vida, que muchas veces nos habíamos cuestionado el qué habíamos venido a hacer, cuál era nuestra misión, porque con lo que hacíamos no nos sentíamos completos, ¿no? O útiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sentir que tienes algo que sirve para ayudar a otras personas y te hace sentir útil, cambia la percepción de tu vida totalmente 180 grados. Entonces, con esto lo que quiero deciros es que podéis probar, todos tenemos esa capacidad de poder canalizar, eh, solo se tiene que tener constancia y tener la voluntad de querer poder recibir toda esta información de nuestros ancestros, de nuestros seres de luz, del cosmos, del universo. Eh, Saber qué hacer con esa información, saber que también nos exponemos cuando hacemos esas conexiones con estos seres, tenemos, bueno, tenemos nuestros riesgos porque hay almas del plano bajo astral donde intentan camuflarse haciéndose pasar por quizá seres más elevados, entonces hay que saber discernir cuando alguien está impostando un ser que no es, se nota enseguida porque los seres de bajo astral te transmiten un mensaje una imposición, a veces en un tono que no es un tono de amor, es un tono más terrenal, pese a que todo lo que son seres o almas en el plano bajo astral son almas que están muy conectadas con la terrenalidad aún, son almas que no aceptan su transición, su desencarnación, y entonces la forma que ellos tienen de transmitirte es una forma muy humana, ¿no? Un tono muy humano y como os digo, pues a veces de imposición, a veces de enfado, de enojo, de reprimienda, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya sabes que no estás hablando con un ser de luz, porque todos los seres de luz, una vez han trascendido a la luz, su tono, su forma de expresar es mucho más en amor, en luz, en empatía, se nota enseguida ese tono cálido, ese tono que cuando lo oyes realmente dentro de ti se genera un estado de paz, de amor, de luz increíble. Entonces ahí ya sabes que ese alma que te está hablando, ese ser de luz, realmente es un ser de luz, ¿no? Y cuando conectas pues con un ser del bajo astral, verás que los mensajes que te pueda dar son mensajes que te pueden sonar muy a algo terrenal y como digo, pues a veces con imposición, el debes de hacer, tienes que hacer. Un ser de luz jamás te va a decir tienes o debes, no, porque ellos trabajan desde la luz y desde el libre albedrío, ¿no? Y el ser de bajo astral, pues como tiene esa conexión aún terrenal, ¿no? Pues ellos aún utilizan el debes de hacer, tienes que hacer, un poco la imposición y el tono, ¿no? El tono que coge ese mensaje o ese sentimiento que tú percibes por dentro, pues a lo mejor de enfado, de enojo, son lo que yo utilizo para saber que a lo mejor no estoy conectando con el ser de luz que quiero conectar, ¿no? Entonces, como no quiero hacerlo mucho más largo, si este tema os interesa un poquito, que es un tema que realmente a la gente pues, suele interesarle mucho, ¿no? Quizá es una de las cosas que cuando empiezas en el despertar más quieres probar y más quieres hacer y más quieres conseguir hacer.
dentro de todo lo que son los dones, ¿no? Porque hay la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisensibilidad, hay varios dones, pero quizá la canalización es uno de los más visuales, ¿no? De los que más se promocionan en plataformas como estas y tal, ¿no? Que más resonancia tienen. Entonces, si realmente os interesa, pues podéis dejármelo escrito en los comentarios y haríamos un segundo vídeo explicando un poquito más, pues quizá de más experiencias mías que yo he vivido, y a lo mejor también un poquito de cómo podéis empezar con esos ejercicios para poder empezar a abrir ese canal para que realmente desde lo divino conecte con nuestra esencia, con vuestra esencia en este caso, y empecéis a recibir pues esos mensajes que tanto servirán para vosotros mismos, para vuestra propia evolución, como también podrán servir para ayudar a personas de nuestro entorno, incluso personas que no llegamos a conocer, porque también eso es un poco el don de la vocación, ¿no? Que a lo mejor a veces tendrás que transmitir un mensaje a una persona que no conoces de nada, pero ese alma te ha pedido que transportes o que des esa información para esa alma encarnada, y se lo tienes que decir a una persona que realmente no conoces de nada y que no vas a saber cómo va a reaccionar a este mensaje que tú le transmites de su ser querido, ¿no? Pero bueno, como se dice ya en la Biblia, aquel que reciba burlas, insultos por defender la palabra o el mensaje del Padre, será admitido con más gloria, ¿no? en su reino. Entonces quiero decir que cuando estáis aquí, da igual la religión que proceséis, tenéis la plena convicción en aquello que creéis. Entonces jamás os tiene que dar vergüenza reconocerla públicamente y saber que sí, que habrá muchas almas que a lo mejor no han despertado, que no son creyentes, que nos van a juzgar o cuestionar, indistintamente de la religión que procesemos o de la figura que nos represente, vamos a ser cuestionados, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente hay que ir siempre de cara y reconocer lo que uno es y no tener vergüenza, y aquel que lo acepte pues perfecto, y aquel que no lo acepte pues perfecto igualmente, porque nosotros no somos quienes para juzgar a otras almas que hayan o no hayan despertado aún, o su conciencia no le permita aceptar pues que hay diferentes religiones, diferentes dioses, diferentes creencias, aunque al final y al cabo todas las religiones, todas las creencias se suman en un uno, ¿no? Por la ley del uno. Todo es uno, el creador, Buda, Jesús, Jehová, el Alá, quien sea, todas las religiones se suman a uno y se fusionan en una misma creencia, que es una creencia de amor, que yo es como reduciría la religión, ¿no? A una creencia de amor, a un sentimiento de amor. Entonces, bueno, si os interesa, pues lo podemos hablar en otro vídeo, y si hay alguna cosa en concreto, pues me lo dejáis escrito en comentarios. Daros las gracias por los que veis estos vídeos. Somos pocos aún, pero como siempre os he dicho, no me importa. Simplemente que mis palabras sirvan a una simple persona, ya para mí estoy cumpliendo con mi labor, que es el transmitir, como me dijeron hace un tiempo, y empecé a hacer todo esto, como tengo mi Instagram. Para aquellos que queráis, pues es Despertados en Instagram, pero ya os lo dejo abajo en la cajita o como se llame eso, en la parte de abajo del vídeo. Y ya os digo que con uno que les sirva para mí ya es suficiente, es importante. Ojalá que algún día pues muchas más personas lo vean y podamos tener muchos más comentarios y poder conversar y poder interactuar yo con vosotros y vosotros conmigo, y hacer unos vídeos quizá más fluidos, con muchas más preguntas. Pero tengo claro que es algo que me piden que debo de hacer, y así lo estoy haciendo. Lo vea uno, lo vean 50, lo vean 1000, seguiré haciéndolo porque esa es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es mi voluntad, con lo cual no tengo ninguna duda en que continuaré haciendo todo este tipo de contenidos. Y nada, pues oye, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Espero que todo esto a algunos os esté sirviendo.
Espero que tengáis un buen retorno de estas vacaciones, que lo hayáis pasado genial, que hayáis sentido todo ese amor de vuestros familiares, que hayáis usado la responsabilidad como ya hemos hablado en otros vídeos. Pensar que volvemos a estar en muchos países en una situación crítica y que si no ponemos todos de nuestra parte, esto no acabará nunca y creo que la gente empieza a estar cansada, pero por el hecho de estar cansada no se tiene que dejar de tener responsabilidad, al contrario, se tiene que tener más, porque si no la tenemos, aún nos cansaremos más porque esto durará muchísimo tiempo más. Con lo cual pongamos un poquito nosotros cada uno de nuestro granito para que esto llegue un momento que se termine y se quede como un recuerdo del pasado y podamos volver a tener esa normalidad entre comillas que teníamos antes. Muchas gracias y nos vemos despertados.